caminando mientras llega el día en que Cristo venga para levantar a su pueblo amado, al que ha salvado, al que ha redimido con su santa sangre. Pero muy buenos días para todos ustedes, mis queridos y amados hermanos en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de martes para todos ustedes. Les deseamos un bendecido día y un nuevo día gracias a la misericordia de Dios. Hoy les invitamos a que abramos y meditemos en el Salmo 73, versículo del 1 al 3, y vamos a leer la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y decimos amén y amén. Dice así: en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. El escritor Asaf empieza exaltando la pureza del corazón de aquellos que viven para Dios. Asaf empezó a mirar de que Dios era bueno y que Dios era misericordioso y que era también un Dios galardonador de aquellos que le buscan y que quieren vivir rectamente para Él. Pero hubo un momento de la vida de Asaf que no solamente miró la rectitud y la pureza y la bendición de aquellos que vivían rectamente para Dios, sino que también Asaf casi resbala cuando miró cómo los malvados prosperaban por encima del justo inclusive, y cómo sus vidas transcurrían normalmente sin recibir un juicio de parte de Dios. Cuando Asaf decide mirar hacia el otro lado de la vida, por así decirlo, cuando quita la mirada de la justicia, de la pureza, de la entrega, cuando quita la mirada de aquellos que se separan para Dios y viven para Dios, Asaf se topa con una escena bastante, pero bastante, digámoslo, injusta, según él o según tú y yo podemos mirarlo de esa manera. Y se encuentra de que el malvado, a pesar de su maldad, que delinque, que miente, que roba, que anda en sus adulterios, sus fornicaciones, pues le va bien. En pocas palabras, es prosperado, es bendecido. Es como si no le sucediera nada, es como si Dios no estuviera a cargo de ese caso. Por eso es que Asaf dice: casi resbala mi corazón, porque en aquel momento Asaf lo primero que sintió fue un sentido de envidia dentro de su corazón. Permitió que ese sentimiento de envidia, de mirar la prosperidad de ellos y quizás mirar lo poco o lo que él tenía y cuánto él tenía que esforzarse para vivir para Dios y para recibir algo natural o espiritual de parte del Señor, cuánto le había costado. Pero al mirar al otro lado, mirar de que ellos no vivían para Dios, no era gente santa, no era gente arrepentida, no era gente que tuvieran un temor de Dios latente dentro de sus corazones, sino que constantemente se burlaban de Dios, blasfemaban de Él, y cómo prosperaban de una manera totalmente desmedida. Asaf es como el tipo de creyente que creía o que cree que cuando Dios o cuando viniera hacia los planes perfectos de Dios, todo saldría bien y que no iba a haber más problemas ni necesidades, y que los malos iban a recibir su justicia por su maldad. Asaf, yo creo que era uno de aquellas personas que van a la iglesia o que llegan a la iglesia creyendo que todos sus problemas van a ser solucionados, que sus deudas van a ser canceladas y que en el caminar Dios va a hacer justicia con los enemigos que no conocen a Dios, y que aún va a hacer justicia con sus propios enemigos. Asaf los envidió. Eso no podemos quitarlo de la palabra. Asaf sintió envidia. Asaf miró que ellos tenían todo, quizá lo que él quería tener. Asaf es como a veces nos puede suceder a ti o a mí, que en momentos difíciles de la vida,
en momentos quizás que Dios nos está probando o la circunstancia de la vida nos ha llevado como creyentes a vivir ciertas situaciones económicas o espirituales o personales con otras personas. En medio de todas estas problemáticas que pueden venir a nuestra vida, yo creo que más de uno de nosotros hemos hecho como Asaf. Nos hemos sentado en el balcón de nuestra casa o en la ventana quizás de nuestro cuarto a pensar cómo aquellos amigos nuestros que no conocen de Dios, o aquellas personas, vecinos, compañeros de trabajo que no conocen a Dios, todo les sale bien, nada les cuesta, montan un negocio y venden cantidades y millones de pesos, y en cambio tú montas tu negocio y por querer agradar a Dios tienes que pagar más cosas, tienes que devengar, tienes que ser correcto en muchas otras cosas. Y esta gente que no hace lo correcto delante de Dios son bendecidos, son prosperados, que no se enferman, que no les pasa nada, que sus hogares son tan perfectos que se ven tan inquebrantables. Y esa la mira que Asaf miró. Esa fue la envidia que Asaf en aquel momento sintió dentro de su corazón, diciendo dentro de sí: quizás ellos le va bien. Ellos no van a la iglesia como yo voy a la iglesia. Ellos no leen la palabra como yo la leo. Ellos no oran como yo oro. Y a ellos les va bien. Yo busco a Dios y todo me sale mal. Veo que hay sacrificios, veo que hay escaseces, veo que hay momentos, sinceramente Dios, veo que hay momentos que quizás siento desfallecer y siento que ni aún me oyes. Yo creo que Asaf sintió todo eso cuando vio a aquellos malos cómo prosperaran. Por eso creo yo que todos hemos mirado en todos aquellos momentos difíciles, en momentos difíciles de pruebas, hemos mirado como lo hizo Asaf. Y Asaf miró en el verso 4 y 5 y dijo: pareciera que viven sin problemas, dijo de los malvados. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas. Están llenos de problemas, no están llenos de problemas como los demás. Mira todo lo que miró Asaf. Asaf miró que en ellos no habían problemas, que no estaban enfermos, que andaban en una completa bendición, entre comillas. Por eso Asaf también dijo en el Salmo 73 verso 12: miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. O sea que Asaf estaba mirando de que ellos no tenían que esforzarse a la medida de vivir para Dios como él lo hacía, y ellos eran bendecidos, llevaban una vida fácil, sus riquezas se multiplicaban, etcétera, etcétera. Amado amigo y hermano en el Señor y consiervo en Cristo, muchas son las dificultades del justo, pero de todas el Señor nos sacará. Nunca pensemos ni miremos lo que producen los injustos. Más bien miremos lo que produce la envidia. Y la envidia produce, dice el verso 12 y 13, miren a esos perversos, disfrutan de una vida tan fácil. Claro, ellos disfrutan. Asaf dejó que el sentimiento de la envidia y los sentimientos internos de lo que él vivía tomaran ocasión dentro de él. Por eso nunca debemos de pensar que tu inseguridad y que tu rectitud, que tu santidad, y que la vida que tú llevas para Dios, pura, separada para Dios, es en vano. Por más que queramos entender por qué los demás prosperan a pesar de su maldad, no lo vamos a entender. Asaf resumió en el Salmo 73, 16, verso 16, dice: traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y en verdad, hermanos, si nos vamos a poner a echarle mente y cabeza y creer que Dios es un Dios injusto en cómo prospera o permite que otros prosperen y bendigan por encima, sean bendecidos por encima de su maldad, no lo vamos a entender. Lo mejor siempre será como dijo Asaf: entonces entré en su santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Puede fallarme la salud y debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Asaf entendió que tener a Dios es tenerlo todo, y que no importa las vicisitudes del mundo,
las cosas que vengan sean justas o las que miremos afuera que sean injustas. Solo Dios sabe por qué suceden todas las cosas. Lo que interesa aquí como hijo de Dios es que no nos falte el Dios Todopoderoso. Padre, damos gracias en esta mañana y ponemos delante de ti este día, mi Dios. No dejes, Señor, que la envidia y la prosperidad de vecinos, amigos y de aún familiares que no conocen de ti ni de tu reino tomen ocasión en nuestra vida para blasfemar en contra del Dios vivo. Señor Jesús, más bien, si te tenemos a ti, te tenemos todo. Es la mayor riqueza y es la mayor seguridad, mi Padre. Te damos gracias en este día. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Tengan un bendecido martes para todos ustedes y que la gracia y el favor de Dios les acompañe. Dios les bendiga. Bendiciones.